Entonces, el día de hoy efectivamente vamos a hablar de esas 11 señales que te da el cuerpo para poder saber que tu tercer ojo se está abriendo. ¿Qué es el tercer ojo? Bueno, es nuestro sexto chakra, hablando de chakras. El tercer ojo es lo que se conoce así en otras culturas orientales, se encuentra en nuestro entrecejo, perdón, y está asociado con la glándula pineal física, ¿ok? Del cuerpo humano. Es el ojo, como pues pusimos por ahí, de la profundidad de los mundos sutiles. Yo digo que es el ojo con el que podemos ver la energía y podemos ver lo que nosotros los otros dos ojos no ven. Ese ojo que nos conecta con la fuente infinita de la sabiduría, ¿ok? Entonces, ese tercer ojo o sexto chakra nos conecta directamente con el yo superior, gobierna el centro de la sabiduría, de la intuición, de las habilidades psíquicas, de la clarividencia, la base del cerebro, hablamos también de la parte física, la fuerza de voluntad, la conciencia superior, el discernimiento espiritual, es el centro de distribución del prana. El prana es la energía divina y se encarga de distribuir esa energía a todo el cuerpo. Es el chakra que regula el sueño, por aquí ya lo habíamos hablado alguna vez también, regula nuestro reloj biológico, regula nuestro ritmo circadiano, el tiempo como lo conceptualizamos, en fin. En general, si se dan cuenta, abarca mucho de la parte sutil, de todo aquello que no se mide necesariamente físicamente. Y además nos deja ver y reconocer que el yo físico, ¿no? Este cuerpo que somos, no es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia de que nuestro tercer ojo esté abierto va a darse por añadidura cuando yo les hable de algunas de las características que pueden darte la idea de que tu tercer ojo se esté abriendo. Mucha gente me pregunta, o a veces, Fla, ¿pero es bueno o es malo? La pregunta que regularmente hacemos cuando desconocemos algo es si es bueno o es malo. Si nos dicen que es bueno y confiamos en quien nos lo dice, pues estamos del otro lado. Pero si nos dicen que es malo y así confiemos, o sea, confiemos o no, si algo nos suena malo, inmediatamente se nos pone una señal de alerta. No es un tema para quienes pudieran escuchar hoy y no conocer el tema, es un tema verdaderamente bello. Yo digo que es hermoso porque es el que nos da acceso a todo a conocer nuestra grandeza, nuestra capacidad que somos como espíritus en esta experiencia humana. Efectivamente hay gente que hay técnicas que no vamos a hablar hoy, ni es que yo sea experta en las técnicas para abrir el tercer ojo, pero sí hay mecanismos muy sencillos y es muy importante simplemente, a veces en esta etapa de, perdón el cortón, en esta etapa de despertar de conciencia hay gente que lo está viviendo en forma natural y por eso es que quiero darles estas señales. Por otro lado, es ese acceso y si ustedes tienen esa inquietud de conocer un poquito más, investiguen, pero investiguenlo desde el amor, porque evidentemente como cualquier otro tema y otra área pueden encontrar información que les cause miedo, que cause susto. ¿Por qué? Porque siempre está la dualidad de opiniones en este tipo de cosas. Saben todos los que nos siguen en la asociación que uno de los objetivos que tenemos es justamente ponerlo en la forma más objetiva para que cada quien viva su experiencia. Entonces, vamos a empezar con el primer. Quería, Quique, ibas a decir algo. bueno, justamente quería decir que casi que innato, inherente al ser humano nacer con el tercer ojo abierto, todavía es un Abierto. regalo. Uno ve los bebés, muchas veces están durmiendo y están en distintas cosas que nosotros no reconocemos, pero por ejemplo, uno ve un bebé y está muchas veces así, ¿no? Y se está Sí. tocando el tercer ojito, están haciendo otras cosas con la lengüita y hay cositas que vienen como por diseño que ya, pues que ese ojo está activo, ¿no? Pero claro, con los años el objetivo del mundo es cerrarlo y hay personas que lo alcanzan a tener, pues alcanzan a gozar de esa visión hasta entrada a la adolescencia y hay quienes la continúan, digamos, Ujú, ujú. especialmente las mujeres. Exacto, Eh, la famosa intuición. sí,
pero sí también es cierto que como ves más y ves a través de dimensiones, entonces también ves cositas que no son, o sea, ves la luz y la sombra, ¿no? Entonces por eso Ujú, ujú. ha habido niños que han sufrido por eso y han pedido voluntariamente que se cierre, ¿no? Claro, Entonces, no sé si en exacto. alguna de esas partes ibas a tocar este tema, pero bueno, yo metí la No, porque cucharada. más bien me iba a enfocar en señales, pero me encanta, porque finalmente es cierto y es un complemento a lo que yo decía de que a veces por qué a la gente le da miedo. Pero me encanta que hayas destacado esa parte, Quique, que efectivamente todos nacemos con esa, es parte de nosotros, ¿no? Ni siquiera puedo decir que es una habilidad, es una característica. Y bueno, hay muchas formas de cerrarlo y a muchos nos lo cerraron. Por fortuna lo volvimos a abrir, pero depende de muchos factores. El día de hoy, pues nos vamos a enfocar en esas características, sobre todo, te decía, por la inquietud de mucha gente, partiendo de que nada es casualidad, para que puedan darse cuenta, y creo que esto les va a fascinar a más de uno, el poder conectar con toda esta información que voy a entregar hoy. Entonces, la primer señal es sentir presión en el entrecejo, ¿no? Que es donde está ubicado justamente el tercer ojo. Cuando el tercer ojo comienza a manifestarse en un nivel más profundo o a despertarse, a abrirse, ¿no? Como sea que cada uno lo llame, entonces puede ser consciente de esa sensación. Mucha gente lo vive cuando está en meditación, es cuando más fácilmente pueden identificar esas sensaciones. Y puede ser no solamente presión, ¿no? Como si algo te estuviera empujando, puede ser hormigueo, puede ser como si alguien te está golpeteando, en fin, pero hay un movimiento que se siente ahí, ¿no? Una presión intensa y eso es una primer señal, ¿ok? La segunda, es comer conscientemente. Esto me empieza a mí a resultar fascinante porque hay un momento, y cuando yo estaba poniendo, eso es justamente ha sido mi experiencia, ¿no? El comer conscientemente es otro síntoma. ¿Y qué es comer conscientemente? Es cuando reconoces o empiezas a reconocer, a darte cuenta que la comida es también información y que también es vibración y el proceso de despertar va a hacer que tu cuerpo pase por varios niveles de reestructuración y de reequilibrio. Por eso es que el cuerpo te empieza a pedir diferente tipo de alimento. Empieza a antojársete o empiezas a tener esa necesidad de comer lo que antes no comías o no querías o no comías tan seguido y empiezas a repeler cosas o a sentir que hay cosas que ya no van contigo o que antes te gustaban mucho y ahora ya simplemente no te gustan. ¿Por qué? Porque tu cuerpo en ese despertar va a buscar lo que verdaderamente le nutre o te nutre, ¿ok? El tercero, también empiezas a tener una percepción más allá de la dualidad. ¿Qué es esto? Que comienzas a ver todo a tu alrededor desde una percepción diferente y nueva. Empiezas a sentir, a darte cuenta nuevamente en esa forma consciente de la unidad de todas las cosas. Es donde te empiezas a dar cuenta o a cuestionar o a sentir que, a ver, algo que veía yo tan lejano, pues no es lejano. Te empiezas a dar cuenta que todos somos uno. Quique lo mencionó ahorita, una parte de esa dualidad que se integra hace que tu intuición aumente, empiezas a tener esa sensación más aguda de las cosas, accedes a estados superiores de conciencia y a otras dimensiones, que también en alguna forma lo mencionó Quique, y justo te vuelves uno con todo lo que te rodea, te empiezas a dar cuenta que no hay separación, ¿no? Que lo que si hoy haces así acá, estás impactando al universo entero. Esa es otra de las señales que puede haber. Ahora, ojo, puedes tener algunas, no necesariamente todas, o a veces unas, a veces otras. Es un proceso y el de cada quien es distinto. Pero como les decía, quiero mencionar todas ellas, primero para que se den cuenta que no hay casualidad, y eso me va a llevar a la señal número 4, y que encuentren probablemente sentido a cosas que quizás les han pasado de un tiempo para acá, ¿ok? El número 4 son justamente las sincronicidades y las alineaciones numéricas, hablando de números. Te empiezas a dar cuenta que no hay coincidencias, ¿no? Que no hay casualidades. De ahí hace años se empieza a hablar de causalidades y coincidencias y tiene que ver con todo esto.
pero no es eso que está lejos. Si vemos, está totalmente conectado a nosotros y a esa energía interior que está en nuestro sexto chakra. Empiezas a ver cómo todo se acomoda, cómo se sincroniza de manera perfecta. Llegan personas, llegan situaciones en el momento justo. Vas a vivir a veces esas experiencias en las que dices, ¿y esto para qué me llegó? Y después, perdón, te Son toca entrar aquí. manifestaciones de cosas que se mueven, porque se mueve energía. Créeme que no es la primera vez que pasa. Muchas veces nuestros terapeutas están hablando de algo y les pasa. Seguramente Bueno, has tocado perdón. alguna fibra importante ahí. Ok, hablando de personas y situaciones. En fin, gracias. Y bueno, una disculpa. Efectivamente es parte humana también el que esto ocurra. Voy a hacer el paréntesis porque me pasa efectivamente cuando hago Reiki o cuando estoy haciendo armonización de chakras. De repente tengo que salir disparada porque empiezo a tener la sensación de la persona. Mm. Bueno, No seré yo, ¿no? ¿Seré yo maestro? yo creo que sí. Luego hablamos tú y yo, Quique. Pero bueno, entonces, mira las sincronicidades, en fin. Pero sí, es cuando te empiezan a llegar, lo que iba a decir justamente cuando me dio esa tos, es que a veces te llegan las respuestas antes que las preguntas. Vives alguna experiencia que parece así de la nada y a los cuantos días o al ratito dices, wow, o sea, para esto fue que llegó esta información. Y a veces empiezas a hilar como piezas de rompecabezas en tu vida, cosas que te pasaron hace muchos años. Eso tiene que ver con todo esto. Todo está hecho de energía y todo está conectado de alguna manera. Y esa es la forma en que podemos empezar a verlo. En lo personal, esto es algo que a mí me resulta verdaderamente fascinante. Ahora, el número 5, ¿ok? También hay cambio en los patrones de pensamiento y expansión mental. Te empiezas a dar cuenta que la forma en que pensabas antes ya no funciona. Esto yo creo que es de lo más común, cuando empiezas a sentir que ya no encajas en algún lado, que ya en el grupo que te movías no te entienden, como decimos en México, no te hallas, sientes que no perteneces, es porque tu realidad te está mostrando ya cosas diferentes. Quizás no te has dado cuenta, pero por eso es que todo esto ocurre. La comunicación pasa más rápido y comienzas a recibir información energética muchas veces sin darte cuenta. Llega esa información de reinos superiores que te dan respuestas sobre tu existencia, guías sobre tu existencia o sobre tu misión de vida o tu propósito de vida y te empieza a llevar la vida por otro camino. Yo he mencionado y es hace mucho tiempo que es muy común y va a pasar, y sé que está pasando, los rompimientos de relaciones desde hace unos años, amistades que terminan, trabajos que se acaban, eso tiene que ver con todo esto, y es porque en ese camino hacia tu propósito de vida, todo lo que ya no resuena, ya no vibra igual que tú, pues toma otro camino, nada bien, nada mal, simplemente es parte de lo que nos toca vivir a todos, es parte natural de la vida, así como es natural tener ese ojo abierto, es natural vivir todos estos procesos también. El número 6 es sensibilidad a la luz o al sonido, y aquí es donde hablo ya de cuestiones un poquito más físicas en el cuerpo. Ese sentir el tema de la luz en los ojos o el sonido, sentir que te vuelves más sensible, es el tipo de cosas que la gente busca, es a ver, ¿por qué los ojos? ¿Por qué me lastima? ¿Qué tendré? Y pues no tienes nada, simplemente estás pasando por ese proceso evolutivo, perdón. Es posible también que veas una gama más amplia de colores o que de repente sientes que lo que veías antes hoy se ve como con más luz, con más brillo. Eso es una señal de ese tercer ojo. Es muy sutil a veces ese cambio que se va teniendo porque justo hay gente que puede ir escogiendo que sí ver, que no, y tenerlo desde el amor consciente, que es lo que quieres ver con ese tercer ojo y que no. Pero cuando ocurre en una forma no planeada o sin información o sin guía o sin un mentor que te acompaña, pues es donde seguramente se pueden presentar situaciones como las que Quique mencionaba. Hay un tema que es solamente una teoría que tengo y que me inclino muchísimo a pensar. No sé si lo he mencionado acá, Quique, pero
el tema de la gente que tiene esquizofrenia, ¿no? La gente que tiene esquizofrenia y les llenan, le llenan de cualquier cantidad de medicamentos y no sé qué tanto les den, pero tengo la teoría que la esquizofrenia es un tema espiritual que si médicamente no se conoce, no estoy diciendo que químicamente no pase algo, por supuesto que todo tiene una respuesta en el cuerpo, pero creo que tiene mucho que ver con ese famoso tercer ojo, el que la gente ve cosas y tiene acceso a todas esas dimensiones superiores y bueno, pues si va uno a un médico, finalmente solamente le van a poner cualquier etiqueta, además de esquizofrenia puede haber muchas más, ¿no? Y yo conocí casos justamente en algunos psiquiátricos en los que para mí platicar con esos muchachitos, porque me tocó en un grupo de adolescentes, era tan normal para mí lo que me decían y hace entender a la gente que eso es parte de la vida, ¿no? Yo creo que afortunadamente eso va a cambiar muy pronto. Pues hoy en día, por lo menos se reconocen que hay niños, desde que identificaron niños índigo, niños arcoíris, niños cristal, ¿no? La capacidad de percibir. Que lo que pasa es que vienen así, pero volvemos a lo mismo. Se distraen con la tecnología, los videojuegos, el teléfono Mm. y todo ese propósito pues queda otra vez también sin cumplir, ¿no? Trunco. ¿Y Sí. sabes qué pasa? Sobre todo si caen, como fue mi caso, en una familia que no conoce, porque cuando tienes la fortuna de caer en una familia que tiene, o que no es un tema que cause susto o no sé lo que sea, ¿no? Que no se conoce como tal, entonces es donde eso queda eh, bloqueado. Yo me acuerdo que de niña los famosos amigos imaginarios, pues mis papás pensaban que estaba yo loca, ¿no? De milagro no me fueron a poner a un psiquiátrico, pero creo que en el fondo mi papá era un hombre muy sensible, mi mamá muy creyente en la religión católica, entonces de alguna forma creo que eso fue de bueno, ¿no? Y caí con un pediatra también muy sabio, pero eso es muy común efectivamente, entonces eh, Los estás en silencio. elementales. Sí, los elementales, las hadas, los duendes, están en Sí, bueno, todos esos, cuarta dimensión y quinta, todo eso, ¿no? exacto, exactamente, Entonces, entonces bueno. Por ahí dicen, descubrí después que mi contacto era con la Virgen de Guadalupe, pero, o la Virgen María, que se conoce en México. Pero era mi amiga Mari. Yo me llevaba de al tú por tú con ella. Pero bueno, seguimos. dale. Entonces, la séptima señal, entonces acá estamos en la sensibilidad. La séptima señal es aumento en dolores de cabeza. Esta es una de las que más comúnmente causan justamente alarma porque empiezan a tener dolores de cabeza poco comunes y si de repente los tenías y ahora son frecuentes de nuevo, es querer encontrar que algo está mal y no es así, ¿ok? Es posible, esto ocurre porque hay una sobrecarga de energía y por eso duele, particularmente de nuevo en el centro, como una presión. La energía, lo que ocurre ahí es que la energía espiritual, la energía conocida como Kundalini, se eleva y te está preparando para activar las etapas finales de la apertura de tu tercer ojo. Entonces, de nuevo, la energía se siente muchas veces como presión, como piquetes, y eso no solamente en la cabeza, ahora que hablamos del tercer ojo, eso ocurre, como hablamos cuando la resonancia Schumann se manifiesta en muchas formas la energía, ¿ok? Número 8, un nuevo propósito de vida encontrado, ya lo mencioné hace un momentito, pero puedes comenzar a sentir más claramente la incomodidad en donde te encuentras. Ya lo dije, puede ser en trabajo, en relaciones, en amigos, con parejas, en tus comunidades. Empiezas a percibir mucho más amor tú. Lo que ocurre es que tú estás elevando tu energía de amor y de divinidad, pero al mismo tiempo percibes más obscuridad por la misma razón, ¿no? A veces es que han cambiado, no, quien ha cambiado eres tú y no te das cuenta. Entonces, eso es por esta razón. Y es porque de nuevo estás yendo hacia tu propósito de vida, a encontrarte con él o a encontrarlo, o es que ya lo has encontrado. El número 9 es lucidez o sueños, sí. Disculpa, Flavia. No, que esperamos sus comentarios. Estamos realmente pasando muy, muy rápidamente por esto, pero si alguien quiere aportar, ya que vemos que hay buena sintonía, alguna experiencia, Claro, alguna... claro, esto es de todos, sí, por supuesto. Exacto, porque bueno, hay gente que habrá experimentado algo de lo que has dicho
y no sabía, por ejemplo, los picos así de Kundalini, por ejemplo, que se activan, pues produce el famoso tinnitus, ¿no? Y mucha gente piensa, no encuentra cómo resolverlo, y hasta que no entiende eso, pues, claro, hay una afección, digamos, en general del cuerpo, de los órganos, pero está simplemente, esa resonancia está afectando. Y, y bueno, también hay mucho ataque también al campo electromagnético de las personas, ¿no? Entonces, eso también puede alterarse. Exacto. Estamos entrando pues en terrenos que solo cada persona puede Sutiles, llamémosle corroborar de sutiles. acuerdo a su experiencia. Por eso aquí no se trata de probar desde el punto de vista racional, sino que son cosas para tener allí en esa otra parte y sentirlas y ver qué de lo que estás escuchando te está llegando, ¿no? Como una Exacto. explicación a lo que estás sintiendo. Entonces, si tienes algo que comentar, nos Sí, por encantaría. favor, quien Sí. tenga algo ahí, comentario o preguntas, Ujú. adelante. Efectivamente, mientras comento, Quique, lo que dices, lo reitero. La idea, yo sí creo que somos, más bien, que hay tantas verdades como seres humanos existimos. Nadie tiene la verdad absoluta y entonces todo efectivamente lo que buscamos es entregar perspectivas diferentes desde nuestra experiencia, como un traje que siempre me escucharán decir, es un traje que te mides y ver si te queda bien y te gusta y si no, no. Pero lo importante a veces para muchos de nosotros, perdón, es encontrar respuestas y cuando las encuentras ya te quedas más tranquilo y a veces las respuestas están en algo completamente diferente a lo que conocíamos, ¿no? Entonces, muy, muy cierto, y gracias, Quique, por lo que comentaste. Entonces, el número 9, ¿no? Lucidez o sueños vívidos. ¿Qué son los sueños vívidos? Es cuando tienes sueños muy reales y además puedes controlarlos. Es como que estás consciente que estás ahí, te mueves a tu antojo, no siempre, pero esa es parte de, a veces los puedes controlar. Y viajar en tus sueños literalmente a donde quieras. Te das cuenta que este mundo de sueños es igual al mundo real donde vivimos y ahí es donde integramos también la información de darnos cuenta que somos seres multidimensionales y que tenemos experiencias fascinantes que parecieran de película, pero en realidad tenemos esas posibilidades ilimitadas. Esta es una característica que me encanta destacar y sobre todo por lo que me dedico, que es el tema de la capacidad total que tenemos de sanar, es donde te empiezas a dar cuenta justamente que tus posibilidades para lo que sea en la vida son ilimitadas, que la limitación únicamente es un estado mental. El número 10 es otra señal, es que empiezas a tener poderes psíquicos o a darte cuenta que los tienes o a tus estados superiores de conciencia. Esto no es otra cosa que las percepciones extrasensoriales, todo lo que es la clarividencia, la clariaudiencia, el clariconocimiento, todo eso que sabes sin usar los 5 sentidos físicos del cuerpo, eso es. Empiezas a darte cuenta que eso se desarrolla, empiezas a saber cosas antes de que sucedan. De nuevo, esa vocecita interior que te alerta de algo que puede pasar o de repente sabes, la telepatía, ¿no? Es otra de las habilidades que empieza a ver, que dices algo y dices, yo estaba a punto de decir eso, te dice la otra persona, como si le estuvieras leyendo la mente, bueno, literalmente eso es lo que estás haciendo. Entonces, todo esto tiene una explicación, entonces es importante descubrirlo y darte cuenta. Yo le digo a mis alumnos, y juega y fascínate con ello, porque mientras más consciente estás de eso, más lo vas a notar, ¿ok? Y por último, la número 11 es ver la verdad en todas las cosas. ¿Qué es esto? Si Flavia acaba de decir que no existe la verdad, bueno, la tuya. Puedes ver más allá de las cosas y las etiquetas. Esto quiere decir precisamente en ver la verdad, la tuya no es la de los demás. Es empiezas a identificar todo lo que la sociedad usa para programarte, para manipularte, para limitarte, empiezas a ver a través de las mentiras y empiezas a leer entre línea y empiezas a decir, a ver, esto aquí como que hay algo que no me checa, hay algo que siento que no es congruente conmigo,
comienzas a aprender ese lenguaje oculto, ¿no? Todo lo que se habla y se comunica contigo, que no es a través de los 5 sentidos, ¿ok? Y esto es finalmente con frecuencias y energía. Es cuando empiezas a pensar más abiertamente en todo el tema de frecuencias y energía, ¿ok? Así que, bueno, Quique, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, sé que tuve que hacer, ese es el tema cada semana, que tenemos que hablarlo muy rapidito por el poquito tiempo que tenemos, pero trato de darlo lo más completo, lo más claro y por lo menos dejarles así con la pista clara a cada uno, si le puede hacer clic a algo que estén viviendo, que por lo menos ya sepan que hay algo ahí y puedan explorar o preguntarnos, para eso estamos acá. Bueno, y traes este tema en un momento crucial de la humanidad. Es un momento en Y el no es que, casualidad tampoco. claro, cuando más apertura hay como seres vivientes y y miembros de este cosmos, pero en particular del planeta, experimentando cambios y elevación en su regreso a la fuente, eh, pues no es sorpresa que haya tanto interés en que no suceda, ¿no? La eterna, no sé, saga de la Las luz y guerras la de las oscuridad, galaxias. del bien y del mal, sí. Sí, sí. Y cómo lo que parece ser realidad y lo que luce como la verdad, pues es engañoso, ¿no? Y Así solamente es, esa así es. intuición es la salida, solamente ese poder ver más allá, sentir más allá y estar más perceptivos con lo que tú dices, con una alimentación correcta, con un estilo de vida más sano, con un contacto con la naturaleza, con ojalá poder observar el sol, por lo menos una vez al día. Entonces solo este tipo de cosas, la meditación, orar, todo esto pues Es va, reconectarnos, sí, sí, sí. Darnos exacto, nuestro rato al día para reconectar con nosotros y con el ser en el que cada uno crea, ¿no? Con ese ser superior totalmente. exactamente. Y bueno, imagino que si alguien quiere saber más, pues sobre activar esto y reconocer más cosas, pues te pueden contactar, Flavia. Por supuesto que sí. Bueno, ahí ya aquí que les deja las redes publicadas, está siempre, como saben, a través de mi WhatsApp, +1 si están fuera de Estados Unidos, el signo de más, el número 1-954-632-5427. Y solo les pido que manden mensajes cortitos, porque si no, no alcanzo a ver tanto o a contestar, ¿no? Tanto mensajes, si son largos me puedo tardar todo el día para no olvidarme de responder, así que, Sí. pero siempre estoy ahí a la orden. Repíteme el número, Flavia. Sí, +1 Ujú. 954 Sí. 632 Ujú. 5427. Bueno, vamos a ver si lo podemos colocar allí rapidito. Bueno, No, va como una tortuga, sensacional. No pero hubo preguntas ni comentarios, no. yo sufrí de una psicosis, nos dice Magda, déjame Ah, ver un mira. momentito, dice, yo sufrí de una psicosis posparto muy fuerte, comencé a ver y a escuchar cosas. Mi esposo y familia se asustaron mucho y estuve en una semana en un hospital psiquiátrico. Salí en modo zombie por los medicamentos y terapias TEC y ya nunca volví a ver o a escuchar más. No recuerdo mucho de eso. Claro, Mm, le durmieron todo su sistema endocrino prácticamente, que es el que se conecta, claro, ¿no? claro. Ya nunca volví a ver o a escuchar más, no recuerdo mucho de eso, pero los más asustados fueron mi familia. Durante el embarazo ¿Cómo sentí la no? necesidad de hacer meditaciones, estuve estudiando de ángeles Ho'oponopono y mi esposo y suegra dicen que fue por meterme en eso sin precaución. ¿Será? Yo lo recuerdo y no me da miedo, pero a ellos sí. Es bien interesante. Magda, ¿verdad? Sí. Magdalena es quien nos comenta. Muchas Y, gracias por tu comentario. Ajá, y un comentario de Karina, que leyó el comentario de Magda. Qué espantoso eso que ajá. te pasó.
Una lástima que te medicaron y no pudiste, pero estoy segura que si vuelves a reconectarte podrás nuevamente ver si lo pides. Es esencial, ¿no? El pedir esa intuición. Totalmente. Y eso que como lo narra, es justamente lo que ha pasado con muchísima gente, ¿no? En alguna forma lo mencioné y es ese bloquear. O sea, tenemos capacidades tan grandes que finalmente a veces no convenía, digamos, que las desarrolláramos y entonces eh, no es, yo siempre tiendo a pensar más en que el desconocimiento, la ignorancia de la gente es lo que la hace hablar. ¿Y a qué me refiero? A ese decir, a ver, esas cosas raras, ¿no? Porque así es como se etiquetaban antes, lo raro, lo loco, porque era lo poco común. Siempre lo que es poco común es lo que le ponemos ese nombre. Pero en realidad, yo lo que les diría para no extenderme mucho es Magda, y gracias, confiar en lo que sientes. O sea, a eso me refiero con que la intuición es esa voz directa de allá arriba que no te va a mentir. Si algo te incomoda, tú sabrías si algo fue y en ese momento sabrías si eso no era bueno para ti. Si eso trae paz a tu corazón, no hay forma de que eso sea malo para ti. Es cierto que la energía, y lo sabemos, lo acababa de decir Quique, en planos muy elevados, pero también acá se puede usar a favor y en contra, pero cuando tú haces ese camino y ese recorrido por intuición, yo así comencé mi camino a la meditación, por ahí narré alguna vez mi historia, y caminé todo este camino sola, pero mientras que yo me fui sintiendo en paz, yo nunca tuve ninguna situación de ese tipo. Sí hay que tener cuidado con quién caminas, quiénes son tus guías, quiénes son tus mentores acá a nivel de la tierra. Sí es cierto que hay que tener esa precaución y es justo lo que buscamos en la asociación, ¿no? Tener toda clase de profesionales, porque efectivamente si trabajas energía, puede ser energía que construye y energía que no construye. Entonces, de ahí el tener gente siempre confiable, porque yo siempre he dicho, a mí me dicen, hay muchos charlatanes en lo que tú haces. Digo, en realidad, gente con poca ética hay en cualquier profesión, pero efectivamente nuestro trabajo y al estar hablando de todo este tema tan sutil y que no se ve, es mucho más delicado y de ahí la responsabilidad y el gran sentido de integridad que tenemos en la asociación. Es uno de nuestros objetivos, de hecho. ¿Cierto, Quique? Así es. Y para ello hay un comité de control de calidad muy exigente. Exacto, exactamente. Exactamente. Bueno, Flavia, pues estrenamos hoy a las 4, antes era a las 2, pero bueno, creo que va a ser mejor para todos, espero que para el público y pues les ruego que tomen nota que a partir de hoy Flavia va a estar los martes a las 4 hora local, a la hora que, Exacto. esta hora mejor dicho, la que están viendo esto en vivo. Exacto. Entonces, bueno, como siempre agradecidos por tu interesantísimo aporte y esperamos otro gran informe, el próximo, con algún número siempre de por medio. Les voy a poner un número. Sabes que ahorita que mencionaste, Quique, probablemente hable y lo traía en mente de la alimentación consciente y cómo hacer ese proceso en fáciles pasos. Como ya nos enamoramos de los números, entonces voy a poner 5 pasos sencillos o a ver cuántos se me ocurren para que puedan hacer esa transición para una alimentación consciente. Es un gran paso que es más sencillo de lo que uno se imagina. Los que sean mayores como nosotros, pues ya mayorcitos, recordarán Como una tú, canción, como yo no. Ok. Soy Paul mayor Simon, que Quique, así que por eso lo molesto. un cantante norteamericano, Paul Simon, tiene una canción, 50 maneras para dejar a tu amante. Imagínate. 50 ways to leave your lover. Bueno, algo así. No, la próxima no te La vas vas a tener aparecer que con poner la 50, próxima sesión. 50 técnicas No, porque no no terminamos. acabamos. Exacto. Nos quedamos con la canción entonces. Bueno, Gracias a todos, muchísimas Quique, gracias. Nos vemos prontito. Chao, Bye querida. bye. Bye. Chao, chao.